buscado, lo vamos colocando de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor que excede a todo conocimiento. Amén, Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amado Señor, mi buen Padre de la gloria, gracias le damos, Señor amado Padre eterno, porque usted nos permite nuevamente estar en su casa, oración. Siempre lo he dicho, Padre, cuánto quisieran estar y no pueden. Es una gran misericordia estar en este lugar, Padre, el poder tener, Señor amado, donde congregarnos. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre. Más ruego, Señor amado, que coloque la bendición, Señor amado, sobre este su mensaje, Señor amado. Háblele a mi vida como también a estos corazones, Señor amado. Prepare usted esta tierra, Señor amado. Coloque el sosiego, Señor amado. Llévese la distracción. Retire usted el cansancio, la fatiga del día, Señor amado. Y reprendemos todo espíritu de sueño, Señor amado, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor amado. Sea usted lavándome de la mollera hasta las plantas de mis pies. Use estos labios, Señor amado, conforme a su voluntad. Por su amor y misericordia se lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a hablar un poquito, mis hermanos, de Éfeso. Amén. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Éfeso, mis hermanos, era una ciudad, mis hermanos, muy rica. Bendito sea su nombre. Con grandes privilegios comerciales, como también, mis hermanos, religiosos. Bendito sea su nombre. Tenían muchos dioses falsos. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Ellos tenían grandes templos. Había un gran templo, mis hermanos, donde se adoraba a la diosa Diana. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y es lo que vemos hoy día también, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Muchas veces hay grandes templos, hermosas iglesias, pero que nos infunde la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Su ambiente estaba lleno de materialismo, mis hermanos, porque era una ciudad muy rica y era muy inmoral. Bendito sea su nombre. Porque en el templo de esta diosa Diana, mis hermanos, se veía mucho la prostitución. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y permitían todas estas cosas. Grande es su amor. Y tenían esas creencias, mis hermanos, de tener diferentes ídolos, ídolas, reinas. Bendito sea su nombre, que el Señor nos ayude. Pero aún así, mis hermanos, viendo esta ciudad, mis hermanos, tan inconversa, esta ciudad sucia, mis hermanos, porque a lo mejor en la materia estaban ricos. No faltaba el trabajo. Había, mis hermanos, comercialmente había mucha bendición material. Pero estaba sucia. Bendito sea su nombre. Y cuánto, mis hermanos, es el amor de Dios. Bendito sea su nombre. Porque dice que en aquella ciudad abundaba el pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que donde abunda el pecado, también abunda la gracia de Dios. La misericordia de Dios. Y Dios puso, mis hermanos, la mirada en Éfeso. Dios puso la mirada en esta ciudad, mis hermanos, donde abundaba el pecado.
donde estaba la idolatría. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Y esa es la misericordia del Dios que nosotros tenemos, que nosotros creemos. Nosotros muchas veces pensamos que dentro de estas 4 paredes es donde tenemos que estar predicando y donde nosotros tenemos que estar enseñando. Pero Dios no lo hizo así. Dios iba donde estaba el inconverso, donde estaba el necesitado, donde estaba el angustiado, bendito sea su nombre. Y muchas veces también dentro de la iglesia, quizás nos vemos muy lindos, quizás estamos cantando y todos creemos que estamos gozosos, bendito sea su nombre, pero a lo mejor hay una pena en el corazón. Por eso Dios tiene misericordia de cada uno de sus hijos. Y Él así, mis hermanos, vio que en Éfeso, mis hermanos, había gran necesidad. Pero mis hermanos, no tuvo alguna duda en mandar, mis hermanos, a sus hijos a poder proclamar el Evangelio. Bendito sea su nombre. Porque vio que había necesidad en aquella ciudad. Y Él no vio el miedo. Él no dijo, pucha, estos hombres no van a poder darle. No, es que hay mucho pecado. No, mandó guerreros. Y ahí se formó la iglesia de Éfeso. Una iglesia, mis hermanos, bendito sea su nombre, grandemente bendecida. ¿Y sabe por qué fue grandemente bendecida? Bendito sea su nombre. Porque habían trabajadores. Porque habían hombres valientes. Hombres que iban a predicar la palabra de Dios. Hombres que iban a construir. Bendito sea su nombre. Grande es su amor. Y no le importó, mis hermanos, que a lo mejor al cruzarse, mis hermanos, iban a ver el pecado. Iban a ver la idolatría. Iban a ver, mis hermanos, a lo mejor la sinvergonzura. Ellos iban a trabajarle a Dios. Dios les mandó con un propósito. Hacer de Éfeso, mis hermanos, formar una iglesia. Una iglesia y poder salvar esas almas que se estaban corrompiendo. Esas almas que estaban en pecado. A esas almas que se le estaba enseñando, mis hermanos, que la prostitución era buena. Que idolatrar, mis hermanos, a los espíritus, a los dioses de ajeno, mis hermanos, a esos dioses, mis hermanos, de yeso, de madera. Dios mandó a estos hombres para decirle que estaban equivocados. O sea, tuvo, mis hermanos, misericordia de aquellos impíos, de aquellos pecadores. Bendito sea su nombre. De cuales nosotros fuimos los primeros. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Porque así como Dios mandó, mis hermanos, a cada uno de sus hijos a predicar, ahí a Éfeso, así también un día nos predicaron a nosotros. Así un día también llegó la palabra a nosotros. Bendito sea su nombre. Y es por eso que aquí vamos a hablar, mis hermanos, de la gran misericordia de Dios. Algo que no lo entiende, mis hermanos, bendito sea su nombre. Algo que no tiene profundidad. Bendito sea su nombre. Es un amor tan grande. Grande es su amor y su misericordia. Esta iglesia, mis hermanos, bendito sea su nombre, fue formada, mis hermanos, por el apóstol Pablo. Bendito sea su nombre. Grande es su amor. Por Timoteo. Grande es su amor. Por Aquila y Priscila. Por Apolo. Por Juan. Fueron muchos, mis hermanos, los que fueron a predicar ahí. Y es por eso que se formó una iglesia de valor, una iglesia con santidad. Bendito sea su nombre. Porque eran hombres, mis hermanos, que predicaban como tenía que predicarse la palabra de Dios. Dice, mis hermanos, que fue grandemente bendecida, que gozó, mis hermanos, de una sana doctrina. Bendito sea su nombre. Porque Pablo, mis hermanos, pasó tiempo ministrando a los Éfesos para formar una iglesia. Entonces, esta iglesia, mis hermanos, fue formada por grandes varones de Dios. Y es por eso que se creó una iglesia victoriosa. Una iglesia de poder. Una iglesia, mis hermanos, poderosa. Y era porque habían grandes predicadores. Y que se iba, mis hermanos, a la sana doctrina. A hablarle, mis hermanos, que el pecado era malo. Bendito sea su nombre. Y a cuánto, mis hermanos, nos cuesta escuchar que el pecado es malo. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Cuando la palabra de Dios me habla del Antiguo Testamento, lo primero que yo digo,
me va a hablar del pecado. Pero cuando yo abro la palabra de Dios y me entregan Efesios, qué bueno. Pero nuevamente nos lleva a decirnos este Padre Celestial que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bendito sea su nombre. Y es por eso, mis hermanos, que Pablo, mis hermanos, prepara también a un joven nacido y criado en el Evangelio, que Dios puso sus ojos en él, porque en él, mis hermanos, bendito sea su nombre, él no venía del mundo. Él no conocía la cosa mala. Bendito sea su nombre. Y Dios a él le pareció tenerlo en estima. ¿De quién estamos hablando? De Timoteo, bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Tremendo Timoteo, bendito sea su nombre. Nunca, mis hermanos, él visitó el mundo. Nunca, mis hermanos, él miró para allá para afuera, bendito sea su nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué no fue y miró para afuera? Porque tenía una mamá. No habla de que tenía papá, pero la mamá y la abuela, bendito sea su nombre, le enseñaron la sana doctrina. Le enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y fue tanto su enseñanza, mis hermanos, que desde niño no se separó. Ni a los 14, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30. Bendito sea su nombre. Porque tuvo, mis hermanos, una enseñanza. Y los padres, mis hermanos, tenemos que mantenernos, mis hermanos, firmes en la enseñanza, en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Porque los hijos a nosotros no nos pueden doblar los brazos. La palabra es una sola. La enseñanza es una sola. Y mire qué bonito, mis hermanos, porque tiene gran beneficio el educar a nuestros hijos en la casa de Dios. Bendito sea su nombre. Porque Timoteo fue nombrado, mis hermanos, para poder estar en esa iglesia de Éfeso. Grande es su amor y su misericordia. Como el pastor, como el que iba a estar ministrando, como el que iba a estar, mis hermanos, levantando las almas. Y no eran almas, mis hermanos, que creían en Dios. Eran idólatras, mis hermanos. Reabundaba el pecado, bendito sea su nombre. Y aún así, este joven Timoteo no tuvo miedo de pararse en la brecha. No tuvo miedo de formar una iglesia. Bendito sea su nombre. Quiero que busquemos, mis hermanos, 1 Timoteo 1:3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bendito sea su nombre. O sea, mis hermanos, había un trabajo para estos hombres. Tenían que enseñar. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué dice en Hechos, capítulo 18, versículo 19? Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Sigamos. Los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo. Mas no accedió. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, bendito sea su nombre. Hombre, mis hermanos, dirigido por Dios. Vamos al versículo 24 y 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bendito sea su nombre. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y quién eran estos, mis hermanos, Aquila y Priscila? Que predicaban también en Éfeso, bendito sea su nombre. Un matrimonio, mis hermanos, que buscaba servirle a Dios. Un matrimonio que buscaba agradarle a Dios. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Es por eso, mis hermanos, que muchas veces
nos habla la palabra de Dios que cuando hay amor, dos personas se unen y deben unirse, mis hermanos, no tan solo con la libreta que nos da el registro civil, también con la bendición de Dios. Es muy importante, porque eso, mis hermanos, el día de mañana nos da, mis hermanos, un espacio para que Dios, si quiere, nos llame para poder trabajar. Que el Señor nos ayude. Pero también dice, mis hermanos, bendito sea su nombre, en el capítulo 3, y que me encantó este versículo 8. Y dice, ¿qué dice Pablo, mis hermanos? Bendito sea su nombre. Porque quizás nosotros tenemos deseo de trabajar, pero hay algo muy importante que debemos tener los hijos de Dios: la humildad. Porque todo proviene del Padre. Nada somos. Instrumentos, vasos de barro, transformados por Él en su amor y misericordia. Dice, mis hermanos, Pablo, dice que este ministerio de Pablo a los gentiles, bendito sea su nombre. O sea, mis hermanos, antes de leer el versículo 8, ¿se da cuenta ustedes, mis hermanos, a dónde lo mandó Dios a Pablo? A los gentiles. A los que no creían, mis hermanos, a los que estaban ahí en pecado, a los que estaban, mis hermanos, bendito sea su nombre. Había algunos que creían, otros que estaban en pecado, pero había gran inmundicia en Éfeso. Y aún así, Pablo fue obediente y fue a predicar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Habían gentiles, habían aquellos, mis hermanos, pecadores, inconversos, pero ahí estaba Pablo, predicando en medio de todos ellos, bendito sea su nombre, con valentía. ¿Por qué? Porque había que formar una iglesia. Y una iglesia, no cualquier iglesia, porque en cualquier iglesia se salta. En cualquier iglesia, mis hermanos, hay luces de colores y hacen danza, mis hermanos, bendito sea su nombre. Y alaban no sea que Dios, pero no son dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces había que formar una iglesia verdadera, una iglesia instruida por la palabra de Dios. Y aquí me habla, mis hermanos, de un Pablo que siempre, mis hermanos, obedeció. No le importaba donde lo mandaran a predicar. Y muchas veces hoy día vemos, mis hermanos, que a los pastores sí ven dónde ir a predicar. Porque si es una iglesia pequeña y no van a recibir una ofrenda muy dadivosa, no van. Que el Señor nos ayude. Y hemos dejado de lado el predicar la palabra como se debe predicar, por amor a las almas. Bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos, para poder tener esa valentía. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 8? 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, que era, mis hermanos, bendito sea su nombre, que conocía la palabra. Pablo, mis hermanos, que era estudioso de la palabra, bendito sea su nombre. ¿Cómo se dice él? El más pequeño de todos los santos. Porque así debemos ser los hijos de Dios. Debemos ser sencillos, humildes. No decir yo todo lo sé. Porque esta es gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Estos hombres, mis hermanos, fueron a formar, mis hermanos, esta iglesia victoriosa. Y Timoteo en un momento quizás le dijo a Pablo, pero ¿cómo yo, siendo a lo mejor tan joven? Porque muchas veces viene el cuestionamiento. Bendito sea su nombre. Como yo hoy día veía a mis hermanos en WhatsApp, bendito sea su nombre, es que a lo mejor no vamos a poder. Es que a lo mejor no lo sabemos. Pero yo no le estoy sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede. Bendito sea su nombre, al Dios que me da la sabiduría y la inteligencia. Entonces muchas veces no podemos nosotros cuestionarlo todo, porque nosotros le servimos a un Dios que todo lo puede. Y si a mí me dicen, es que le toca coordinar, es que no puedo. Es que le toca predicar, pero es que no puedo. Entonces creemos en ese Dios que dirige nuestros labios, que dirige nuestro caminar, nuestro mirar, nuestro pensar. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces todo aquello pasó.
Bendito sea su nombre. Todo aquello quedó fuera. Estos hombres, mis hermanos, formaron esta iglesia para hacer de aquellas personas una nueva criatura. Y el que pecaba ya no iba a pecar más. El que mentía ya no iba a mentir más. Porque ellos tenían una sana doctrina. Y mis hermanos, ellos dicen, mis hermanos, la palabra de Dios, que estos varones que formaron esta iglesia aborrecían lo malo. Aborrecían la mentira. Aborrecían donde estaba el engaño. Porque eran celosos del amor de Dios. Y así también nosotros, mis hermanos, bendito sea su nombre. Así también nosotros tenemos, mis hermanos, que formar la iglesia de Cristo. Como cuando nosotros vemos la mentira, tenemos que ir, mis hermanos, para poder echar fuera aquello. Bendito sea su nombre. Porque en el mismo, mis hermanos, Efesios nos enseña que nosotros no estamos, mis hermanos, contra los hermanos, sino que contra las huestes de Satanás. Y la hueste de Satanás siempre va a querer destruir una iglesia. Y acá habla de una iglesia que estaba victoriosa, que estaba valiente, que estaba poderosa. Esa iglesia es la que formó Pablo. Esa iglesia es la que formó Timoteo. La que ministraban ahí, bendito sea su nombre. Porque, ¿qué somos nosotros? Administradores de lo que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude. Y ellos fueron a ministrar, a formar algo. Aquila y Priscila, mis hermanos, ese amor que se tienen que tener los cónyuges, bendito sea su nombre, para poder servirle a Dios. Porque tiene que haber un apoyo. Tú hoy día puedes, hoy día yo te levanto, hoy día yo estoy contigo. Es el matrimonio, mis hermanos, bendito sea su nombre. Cuando la mujer, mis hermanos, está decaída, el hombre le levanta. Y cuando el hombre está decaído, la mujer le levanta, bendito sea su nombre. Y muchas veces no van a ser sus palabras, va a ser la oración. Y eso va a hacer, mis hermanos, que esta iglesia crezca. Eso va a hacer que las iglesias crezcan, bendito sea su nombre. Porque esta iglesia miraba, mis hermanos, Aquila y Priscila como un ejemplo. Los matrimonios que hoy día están aquí son ejemplo para los jóvenes. Ejemplo para los niños, bendito sea su nombre. El ver dulzura en los labios de un varón. El ver dulzura en los labios de una mujer. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser mujeres prudentes. Mujeres sabias, porque esas mujeres son las que edifican los hogares. Pero más la necia la destruye. Destruye todo, mis hermanos, bendito sea su nombre. Todo lo que encuentra en el camino, mis hermanos. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Y cómo si yo le sirvo? ¿Y por qué mi hogar está así? Pero hemos sido necias. No hemos dejado la mentira, no hemos dejado el engaño, el cagüín y tantas cosas, mis hermanos, que muchas veces hablamos de más. Y estudiamos poco la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos. Porque este matrimonio nos habla, mis hermanos, que predicaban en esta iglesia, pero era un matrimonio ejemplar. Que el Señor nos ayude. Porque toda esa diferencia, porque aunque seamos, mis hermanos, matrimonios convertidos, siempre van a haber diferencias. Pero ¿a dónde se hablan de esas diferencias? En nuestros hogares. Y se solucionan ahí. No en la casa del Señor. En la casa del Señor yo no puedo estar entregando, mis hermanos, bendito sea su nombre, mala mirada a mi esposa, a mi esposo, o haciéndole así. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos, porque la vieja criatura quedó allá afuera. Grande es su amor y su misericordia. Y dice aquí, nos hablaba la Escritura que Apolo también predicaba en Éfeso, porque era un hombre, mis hermanos, que fluía la palabra fiel y verdadera. La palabra de verdad. Esa palabra, mis hermanos, que no tan solo, mis hermanos, es la que, mis hermanos, estudiamos y lo sabemos, es la que practicamos. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Y dice, mis hermanos, vamos a leer en Hechos 18, 19. Grande es su amor y su misericordia. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Sigamos más adelante. Ya lo leímos. Bendito sea su nombre. Era el 20, pero dígamelo igual. Póngalo ahí. El 20 y el 21. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Por qué?
Porque muchas veces, mis hermanos, bendito sea su nombre, a usted le van a pedir cosas del hombre. Pero estos eran hombres dirigidos por Dios. Estos hombres tenían que hacer lo que Dios le pedía que hicieran. Si iban a estar en Éfeso, si iban a salir de Éfeso, si iban a predicar, si no iban a predicar, pero guiados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Entonces, mis hermanos, las iglesias de Éfeso era una iglesia, mis hermanos, no era una iglesia, mis hermanos, raquítica. Era una iglesia ferviente. ¿Y por qué, mis hermanos? Les vuelvo a repetir. Porque ellos estaban recibiendo una sana doctrina. Esa sana doctrina que muchas veces, mis hermanos, nos molesta. Esa sana doctrina que muchas veces, mis hermanos, nos hace hasta transpirar. Porque no queremos escucharla. No queremos escuchar que nuevamente nos hablen del pecado. Que nuevamente nos hablen de la mentira. Que nuevamente nos hablen del engaño. Que nos hablen, mis hermanos, de aquella mirada que no debe estar en un hombre ni en una mujer. Porque si la mujer está casada, tiene, mis hermanos, que tener ojos para su esposo. Y la mujer que está, y el hombre que está casado también ojos para su esposa. Tiene que haber un respeto. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Es por eso, mis hermanos, que en la iglesia de Éfeso, mis hermanos, había sido formada, mis hermanos, espiritualmente en una palabra, en la palabra fiel y verdadera que Cristo había mandado a predicar. Y es por eso, mis hermanos, que no era una iglesia flaca, no era una iglesia, mis hermanos, decaída espiritualmente. No era una iglesia, mis hermanos, que la primera se decaía. Bendito sea su nombre. Y muchas veces estoy hablando de la iglesia, pero también Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Yo no sé cómo fue el octubre para ustedes o el noviembre para ustedes. Pero hay días difíciles. Hay días de llanto. Hay días de dolor. Y muchas veces usted no lo ve ni yo lo veo. Pero Dios está viendo sus lágrimas. Porque ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Cerrado tu aposento, ora a tu Padre. Y ahí encerradita, llórale. Y Él te va a recompensar el día de mañana en público. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Esa es la iglesia que Dios tiene que formar. Una iglesia, mis hermanos, que a pesar, mis hermanos, de las dificultades, a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, mis hermanos, tenemos que estar firmes y victoriosos. Porque la iglesia perfecta no la vamos a hallar. No la vamos a encontrar. Pero sí una iglesia victoriosa en la palabra de Dios. Porque quizás usted va a ver muchas veces una mala mirada. O algo inadecuado que usted no quisiera ver en una casa del Señor. Y es por eso que esta iglesia tenía que ser formada en la palabra de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene que ser infundida en la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre, grande es su amor. Una de las cosas, mis hermanos, que aborrecía esta iglesia, mis hermanos, eran los nicolaitas, que aprobaban, mis hermanos, toda la libertad, que aprobaban, mis hermanos, bendito sea su nombre, dentro de la iglesia, esa parte sexual inmunda. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Grande es su amor y su misericordia. Y dicen, mis hermanos, que los nicolaitas eran sucios de mente. Bendito sea su nombre. Y hoy día también lo vemos. Porque hay un internet abierto. Hay una tele abierta. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, hay que tener pero mucho cuidado para poder ver una serie, para poder ver una película, para poder ver algo. ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo por el internet? ¿Cuántas cosas inmundas no hay ahí en el internet? Bendito sea su nombre. Grande es su amor. Y ellos saben más que nosotros. Entonces usted le va a poder poner 1000 claves, pero como sea, van a desbloquear el teléfono y van a ver. Bendito sea su nombre. Y van ensuciando la mente del hombre, la mente de la mujer. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos. Porque esto no lo permitía la iglesia de Éfeso. Y así también nosotros. Grande es su amor. Quizás mucho no nos va a gustar. Pero tenga usted, mis hermanos, bendito sea su nombre, lo que hizo el Señor, lo que hizo Dios. Él tuvo amor por esas almas. Bendito sea su nombre. Y usted, quizás cuántos nicolaitas, sucios de mente, mis hermanos,
que tenían una libertad sexual que no le importaba si el hombre era con el hombre, si la mujer era con la mujer. No le importaba nada de eso. Pero quizás cuántos de ellos se convirtieron. ¿Cuántos de ellos cambiaron su vida? ¿Y por qué? Por la obediencia, mis hermanos, de ir a predicar la palabra de Dios. No importando que a lo mejor dejaron familias, no importando, mis hermanos, que hacía frío, no importando, mis hermanos, que hacía calor en el desierto, que había que formar una iglesia, mis hermanos. Porque aquí se han hecho unos pequeños arreglos, pero nosotros cuando llegamos a esta iglesia ya estaba hecha. No tuvimos que empezar de cero. Llegamos a una banquita a sentarnos para la gloria de Dios. Quizás era de madera, quizás hacía más frío, quizás no tenía tantas cortinas, quizás no había tantas luces, quizás no era tan cómoda, no estaba tan bonita, pero teníamos donde congregarnos. Ellos se fueron a iniciar una iglesia, mis hermanos, a formar una iglesia, a parar las paredes espirituales y físicas, porque había que levantar las almas. Había, mis hermanos, que traer esas almas a Cristo. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado, mis hermanos, de la mentira? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado del engaño? Y saben, mis hermanos, que Dios no se equivoca en la palabra. Y hace poco a mí me había dado, mis hermanos, me ha dado varias veces en Éfeso. Y yo podría decirle, ¿y por qué, Señor? Porque a lo mejor todavía hay mentira en mis labios. Porque a lo mejor todavía hay inmundicia en mi mente. Y no se da cuenta lo que tiene a su lado, que tiene una familia que le ama, que tiene unos hijos que le aman, bendito sea su nombre, que tiene padres, madres que le aman. Muchas veces no tenemos temor a Dios. No queremos cambiar de necios, de necias que somos, bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos, porque la palabra de Dios hoy en día me enseña que debemos, mis hermanos, que conservar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Las cosas viejas ya pasaron. No podemos encontrarnos nuevamente con la mentira dentro de la casa del Señor, ni con el engaño, mis hermanos. Estos hombres fueron a predicar porque había amor. Porque dice en Corintios 13, mis hermanos, que aunque tenga lo que tenga, pero si no tengo amor, de nada me vale, de nada me sirve. Y aunque usted llegue aquí al punto, aunque usted llegue a la 11, aunque usted llegue a todos los servicios, al ensayo de coro, pero si no hay amor en su corazón hacia su hermano, a su esposa, hacia sus hijos, bendito sea su nombre, de nada le sirve. De nada le sirve, porque no hay amor en su corazón. Porque si usted ama a su familia, respeta a su familia. Porque si usted ama a sus hijos, respeta a sus hijos. Porque si usted ama a su esposo, respeta a su esposo. Y con el amor puro y sincero. Que el Señor nos ayude. Este amor que puso Dios en aquellos. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Pero hubo un grave problema, mis hermanos. La iglesia creció. Como creció esta iglesia, ¿no? Amén. Yo digo amén porque nosotros quedamos como 4 o 5. La iglesia creció. Amén. Esta iglesia creció, mis hermanos. Tomen en cuenta esto. Ellos se fueron donde nadie creía. Y después ver una iglesia, un templo lleno de todos aquellos que mentían, ya no mienten, gloria a Dios. De todos aquellos, mis hermanos, que a lo mejor su mente estaba errada. Bendito sea su nombre. Porque cuando un hombre y una mujer, bendito sea su nombre, cuando un hombre con un hombre se junta, una mujer se junta, es porque su mente está cerrada. Es porque el diablo algo puso ahí. Bendito sea su nombre. No es una enfermedad. Que el Señor nos ayude. Tenemos que orar. Tenemos que reprender. Porque para Dios no hay nada imposible. Y una de las cosas que se veía en esta iglesia, bendito sea su nombre, en este pueblo, era aquella inmundicia. ¿Y qué estamos viendo hoy en día nosotros? Eso se está viendo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos. Grande es su amor y su misericordia. Y eso, mis hermanos, ya no se oculta en ninguna parte. En los noticieros están. Bendito sea su nombre. Y los ponen como ejemplo para nuestros jóvenes. Y lo que es malo. Pero saben, mis hermanos, bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Tenemos que tener, mis hermanos, el coraje espiritual para defender la palabra de Dios. Porque Dios
En Génesis creó un hombre y una mujer y nada más. Y lo demás, mis hermanos, es solamente obra del diablo. Yo un día escuché una predicación, hace años atrás, hace como 10 años atrás. Hermosa predicación. Mis ojos caían las lágrimas. Y al final de la predicación, aquel pastor dijo, yo era homosexual. Pero un día conocí a Cristo y Cristo transformó mi vida. O sea, se puede transformar un alma. Porque Dios lo hace. Pero tiene que haber oración. Esa oración que tiene que estar en cada uno de nosotros. Grande es su amor y su misericordia. Esta iglesia creció, mis hermanos. Esta iglesia se formó. Había trabajo. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, mis hermanos, que no es por obra. Que es por gracia, ¿cierto? Pero los galardones, ¿a dónde quedan? Bendito sea su nombre. Como escuché ayer, si no trabajamos en la obra de Dios, no nos va a alcanzar ni para una media agua allá arriba. Porque por gracia somos salvos. Pero tenemos un galardón. Tenemos una corona ahí arriba. Que hay que poner perlitas. Hay que ganarse el subsidio. Hay que ganarse la casita ahí arriba, mis hermanos. Y eso lo hace el trabajo de la obra. Esta iglesia tiene que trabajar. Parte espiritual, parte material. Cuando se trabaja en lo espiritual, se añade la materia. Porque hay tanto amor, hay tanto gozo, que empieza a fluir los trabajos. Y la iglesia empieza a crecer no tan solo en lo espiritual, sino que también en la parte física, o quizá en un instrumento, o quizá una cámara, bendito sea su nombre. Y no es que le esté pidiendo, le estoy enseñando que hay un galardón ahí arriba. Y nosotros, mis hermanos, eso lo hace los trabajos de la obra. Así que usted, mis hermanos, ese que corre por llegar, ese, mis hermanos, que siempre está ahí trabajando, que siempre le está echando muchas veces y siempre tú, y no hay otra, bendito sea su nombre. Déjela que se gane la bendición. Déjelo que se gane la bendición. Mire que ahí está formando algo allá en los cielos. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. En Efesios, bendito sea su nombre. En Efesios, capítulo 1, mis hermanos, bendito sea su nombre. Nos habla de ser santos ante Él, sin mancha. Nos habla y nos recuerda cómo hemos sido perdonados. Cómo Él limpió nuestros pecados. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos lo están recordando? ¿Cuántos llegamos sucios y inmundos? Bendito sea su nombre. Porque Dios nos va perfeccionando. Grande es su amor. Quizá hemos sido nacidos y criados en el Evangelio, pero igual hacemos cositas por ahí. Pero Dios nos ha ido perfeccionando nuestros caminos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y en Efesios 2 nos dice y recuerda que antes este mundo nos cautivaba y andábamos los deseos de la carne. Pero Dios, siendo rico en misericordia, vino a nosotros y fuimos salvos por gracia. Por medio de la cruz fuimos reconciliados con el Padre. Eso nos habla, mis hermanos, Efesios 2. Nos recuerda, mis hermanos, bendito sea su nombre, que estábamos cautivos por el mundo, que amábamos la fiesta, que amábamos el cine, que amábamos el fútbol. Pero esas cosas no nos dejan allá afuera. Ahora nosotros corrimos a la casa del Señor. Grande es su amor y su misericordia. Y dice, mis hermanos, en Efesios 3 nos habla el ministerio de Pablo a los gentiles, nos habla de su humildad, nos habla cómo debemos trabajar en la obra de Dios con humildad. Bendito sea su nombre, grande es su amor. Porque dice, mis hermanos, versículo 18 del capítulo 3, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Todos juntos, nosotros somos los santos. Todos juntos tenemos que comprender esto. Tenemos que comprender la misericordia de Dios, el amor de Dios. Bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Y dice, mis hermanos, y podemos ver también, mis hermanos, en este capítulo el amor de Dios que excede todo conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea su nombre. Y en Efesios 4, vamos a leer Efesios 4,
del capítulo 2 al 6, nos habla algo muy importante y que muchas veces se nos olvida. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Quédese ahí. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué muchos no se congregan? Porque no soportan a su hermano. Porque no soportan al pastor. Porque no soportan la palabra de Dios. Y eso está mal, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Porque muchas veces cuando nos deprimimos espiritualmente, lo primero que hacemos, no, mejor me quedo en la casa, oro en la casa, lavo en la casa y hago mi culto en la casa. Pero dicen mis hermanos que es porque nosotros nos soportamos a la iglesia. Nos soportamos, mis hermanos, a mi hermano. La debilidad de mi hermano. Bendito sea su nombre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Una de las cosas que tenía la iglesia de Éfeso, que tenía mucha paciencia. Mucha paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bendito sea su nombre. Hasta el 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es un Dios para todos. No es un Dios solamente para que vienen los 3 servicios a la semana. Es un Dios para todos. Es un Dios, mis hermanos, que es rico en amor y misericordia. Que habla Efesios 5, mis hermanos. Nos recuerda que somos hijos de luz y debemos ser imitadores de Dios. Que debemos andar en amor. Yo no puedo, mis hermanos, ser imitadores, mis hermanos, del cantante. Imitadores, mis hermanos, de la Yuri, que dice ser, mis hermanos, que se convirtió, creo, pero yo por fuera no veo ninguna conversión. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, porque cuando ya cambiamos por dentro tiene que notarse algo por fuera, algo. Bendito sea su nombre, que el Señor nos ayude. Y muchas veces, mis hermanos, sobre todo los jóvenes, los niños, empiezan a imitar, mis hermanos, lo de allá afuera. El cantante de afuera. La cantante de allá afuera, bendito sea su nombre. Grande es su amor y su misericordia. Y una de las cosas que tiene la cantante hoy día, que lo primero son las pestañas postizas. ¿Cuántas niñitas no andan con pestañas postizas? Que el Señor nos ayude. Que dañan sus ojos. Que quedan sin pestañas, mis hermanos. Que el día de mañana quieren, mis hermanos, sacarse las pestañas y no pueden porque ya no tienen pestañas. Tendrían que esconderse o andar así por un mes hasta que crezcan. Dañan, mis hermanos, lo que ha hecho Dios. Que el Señor nos ayude. Dice, mis hermanos, en Efesios 5 que yo tengo que imitar a Dios. No al cantante. No a la cantante. No al pastor. Ni a la hermana. Ni a la pastora. Ni al corista. No. Yo tengo que imitar a Dios. Y aquí la palabra de Dios me dice cómo Él es. Lleno en amor. En misericordia. Él estaba donde estaba el necesitado. Donde estaba el que estaba decaído. Bendito sea su nombre. Donde estaba la necesidad. Bendito sea su nombre. Tengo que ser imitador de Cristo. Imitar a Dios. No al mundo. Bendito sea su nombre. Porque esas cosas ya pasaron, mis hermanos. Ya pasaron. Dice que debemos andar en amor. Leer versículos 4 y 5. Bendito sea su nombre. Del capítulo 5. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Todo esto le enseñaba, mis hermanos, Pablo le enseñaba a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, bendito sea su nombre. Dijo, ya no más palabras deshonestas, ya no más necedades, no más truhanerías, engaños que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bendito sea su nombre. Hasta el 6. No, hasta el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La palabra es clara, mis hermanos. Dice, ningún fornicario. O sea, el día de mañana no podemos decir, pucha, me quedé aquí. ¿Y por qué habrá sido? Ahí está, pues a lo mejor uno de esos fuimos. Fornicario, inmundo, avaro, idólatra.
Bendito sea su nombre. Ninguno de estos va a tener herencia en los cielos. Entonces es tiempo del cambio. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de llegar a las plantas de Cristo y decirle, heme aquí, Señor. Transforma mi ser. Transforma mi ser, bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, mis hermanos. En Efesios 6, ¿qué nos habla la palabra de Dios? La obediencia a nuestros padres, bendito sea su nombre. Y también nos recuerda que la iglesia debe tener soldados que se vistan de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder echar fuera todo demonio, todo aquello que quiere destruir su hogar, su familia, sus hijos y su iglesia. Grande es su amor y su misericordia. Vamos a leer algo, mis hermanos, que lamentablemente muchas veces lo vemos. Esta iglesia se formó, esta iglesia creció, esta iglesia tuvo la palabra, mis hermanos, fiel, verdadera, pero algo pasó en el camino. Leamos Apocalipsis 2, del 1 al 7. Bendito sea su nombre. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Nosotros ya lo leímos, ya se predicó. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Mire todo lo que hizo esta iglesia, estos hijos de Dios que fueron, mis hermanos, a difundir la palabra de Dios. Y le dice, mis hermanos, a la iglesia: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sigamos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito sea su nombre. Póngame el 6. El 5, perdón. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Una de las cosas que pasó aquí, mis hermanos, bendito sea su nombre, es que ellos se preocuparon de toda la parte materia. Se preocuparon también de la parte espiritual. Se preocuparon de muchas cosas hermosas, pero dijo, mis hermanos, que se habían apartado de esa comunión con Dios. Y el primer mandamiento, ¿qué nos enseña? Amarás a tu Dios. Podremos tener un templo lleno de gente, lleno de hijos de Dios, de hermanos en Cristo, pero la comunión que tenemos que tener con Dios no se puede perder jamás, porque Dios reconoce todo lo que hizo esta iglesia. Creció. Conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, conozco, iglesia, cómo te esforzaste hoy día para llegar al punto de predicación. ¿Cuánto corriste? ¿Cuántos corrimos, mis hermanos, en el día? ¿Cuánto pensamos cómo hacer todo para que salga bien? Cuando hay cena del Señor, cuando hay, mis hermanos, un evento, cómo se prepara el coro, cómo preparamos las bancas. Ayer, la persona que vino a hacer el aseo dice que ella lustró las bancas, le echó aroma a las flores. Dios reconoce todo lo que tú has trabajado, pero no pierdas tu primer amor, no pierdas la comunión con Cristo. Que el problema, que la dificultad, que el engaño,
y tantas cosas que vamos a ver en el camino. No te decaigan, hermano. No te decaigan, iglesia. O si no, todo será en vano. Porque dice que esta iglesia había avanzado en muchas cosas. Se habían convertido muchas almas. El templo estaba lleno. Quizá era un templo hermoso físicamente. Pero tengo algo contra ti. Que has abandonado tu primer amor. Ese amor que nos tira de rodillas de madrugada a orar. Ese amor que nos dice a las 3 de la tarde, anda y ora. Ese amor que nos dice, aunque estés en la micro, clama. Ese amor que antes teníamos y en nuestro trabajo nos apartábamos a orar. Ese amor, mis hermanos, que hoy se está perdiendo. Por la mirada de un hermano, por la mirada, mis hermanos, de una hermana, por el dolor de una familia. La palabra me enseña que tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Y esta iglesia estaba tan preocupada en predicar la palabra, estaba tan preocupada en avanzar, estaba tan preocupada, mis hermanos, en hacer una gran obra, pero su oración estaba menguando. Su comunión con Dios estaba menguando. Hoy día yo no sé cuál es tu situación. Yo solamente reconozco cuál es la mía. Y soy la primera que he obedecido a lo que Dios le ha hablado a mi vida. Porque muchas veces nuestra oración empieza a menguar. ¿Y por qué? Porque hay problemas. Y el problema siempre va a haber. ¿Sabe por qué? Porque nos distrae. El enemigo y el diablo, muy astuto, siempre va a mandar problemas en el hogar, problemas en la economía, cualquier tipo de situación que quiera, mis hermanos, sacarnos de la espiritualidad. Y va a ser tanta nuestra preocupación que no vamos a estar orando. Hoy día Dios te manda y te dice, a lo mejor tienes muchos planes con esta iglesia. Vamos a hacer esto a fin de año. Vienen los bautismos. Vienen trabajos, bendito sea su nombre. Queremos hacer una media vigilia. Pero ¿cómo estará nuestra situación? ¿Cómo estará nuestra comunión con Dios? Porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Y dice que cuando hay una iglesia unida, se siente. Porque los enfermos sanan. Porque los que vienen sin fe se van con fe. Y yo no vengo a perder el tiempo a la iglesia. Yo vengo a ver un poder de Dios. Y si no estamos viendo eso, es porque algo está pasando con nuestras vidas. Y dice que esta iglesia tenía que estar en comunión. Tenía que ser un solo amor. ¿Por qué? Porque tenían un solo Dios. Estaban creyendo en un solo Dios. ¿O aquí hay otros dioses? Yo creo que todos estamos alabando al mismo Dios. Al mismo Dios de poder y milagro. Yo no sé si ha menguado tu oración. Yo no sé si ha menguado el que tú corras al templo, como antes lo hacíamos. Quizás antes teníamos menos edad, pero el amor a Cristo no tiene edad. Con dolor, como decía mi esposo antes, con dolor de rodillas quizás, pero tenemos que llegar a la casa del Señor. Grande es su amor y su misericordia. Que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos. No sé, le hago un llamado en esta tarde. Yo no sé cómo está su vida. Solamente Cristo la conoce. Yo podría ser la primera que me arrodille porque siempre la palabra le va a hablar a la vida. Y primeramente le habló a mi vida. Una de las cosas que siempre apartamos de nosotros es la oración. Yo no sé si usted está orando lo que antes oraba. Yo no sé si usted está corriendo lo que antes corría. Yo no sé si su vida está menguando. Amén. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos guarde. ¿Cuántos quieren pasar acá adelante? Queda la invitación, mis hermanos. La invitación está hecha.